Buenas noches con todos. Soy Samuel Tito, secretario de Cultura de ANAES, Universidad Nacional Federico Villarreal, y voy a dar el pase al caballero, al licenciado en Trabajo Social, Laister Ahmed Pérez Soto, que en 2017 que tuvo la capacitación introductoria en la rehabilitación basada en la comunidad RBC y del desarrollo inclusivo basado en la comunidad DIBC, Centro Internacional de Hokkaido, Japón. Y también tiene la especialización en metodología de la investigación en ciencias sociales de la Facultad de Latinoamericana de Ciencias Sociales, programa Flaxo, Panamá, Universidad de Panamá. Posgrado en Docencia Superior, Universidad de Panamá. Licenciado en Trabajo Social, Universidad de Panamá. Y bachiller en Letras y Colegio Ángel María Herrera, Penonomé. Caballero, pues toma la palabra. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, sí, caballero. Samuel, tú eres el que vas a dirigir Moderación, sí, las... claro. Sí, Ok, sí, sí. perfecto. Sí, Listo. sí, 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 caballero. Puede tomar la palabra. Ok. Bueno, buenas noches. La verdad, agradecerle a Junior, que ha tenido mucha paciencia porque hemos estado ahí en comunicación. Felicitar a los tres ponentes anteriores, a la compañera de Argentina, a Milton de Chile y a la compañera de España. Bueno, cuando me hacen la invitación, eh, me plantean un poco de hablar en el marco de la celebración del Día de Trabajo Social, Día Internacional de Trabajo Social, un poco enfocarlo a lo que venimos desarrollando en nuestro país. Bueno, mi nombre de pila es Laister Ahmed Pérez Soto. Soy trabajador social de formación. Volvería a estudiarlo, sí, con algunas especialidades que hemos tomado un poco para ir aportando al crecimiento de nuestra profesión y a nuestro país también. Eh, Actualmente me desempeño como trabajador social en lo que es el Instituto Panameño de Habilitación Especial, que se encarga de la parte educativa de educación especial de los chicos eh, con discapacidad en nuestro país. Yo trabajo específicamente en la provincia de Coclé, de la República de Panamá. Eh, Este instituto tiene 21 sedes a nivel nacional y lógico que también vemos la parte de educación inclusiva que se dirige a las escuelas regulares. La verdad, decidimos hablar un poco de trabajo social en el ámbito de educación especial, un desafío de la intervención social. Lo enfoqué la presentación un poco a cómo fuese mi día de trabajo, un poco para transmitirlo porque me dice Milton que son chicos que están estudiando trabajo social. Entonces, quisimos darle ese enfoque para transmitir un poco, uno, cómo hacemos el abordaje, dos, los instrumentos que podemos utilizar, tres, las normativas que existen en nuestro país, y cuatro, un poco ese desempeño que debe darse a nivel de la profesión, y al final algunas reflexiones que podamos tener. Bueno, trabajo social en el ámbito de educación especial, un desafío a la intervención social. Eh, Gracias a Natalia por la invitación y esperamos poder cumplir con esta bella tarea de compartir lo que en 18 años, 19 años que tengo de ser trabajo social nos ha permitido. Y bueno, estar al nivel de los tres expositores que me han antecedido. Siguiente, Samuel. ¿Qué es la educación especial? Bueno, la educación especial es una modalidad del sistema escolar que se encarga de hacer cumplir el principio uno de igualdad para los estudiantes con algún tipo de discapacidad que puedan acceder a un aprendizaje de calidad. Pero enfocado a qué? No a la educación regular, sino a la educación de habilitar a esa persona que tiene una condición de discapacidad y poder descubrir dentro de ese proceso de educación especial cuáles habilidades pueda desarrollar. La educación va dirigida a estudiantes que con cualquier tipo de discapacidad
ya sea intelectual, motriz, sensorial, y que por esta condición requiere algunas ayudas especiales que permitan avanzar en el logro de aprendizaje. Ahí es donde entra el papel de la educación especial, que no lo vemos nosotros los trabajadores sociales, sino que hay un equipo paralelo de docentes especializados para atender esas necesidades, ya sea en la parte física, en la parte intelectual, y que permita que el mismo pueda desarrollar ciertas habilidades, tanto en la parte de primera infancia, en la educación inicial, en la educación media, premedia y en algo que llamamos carreras técnicas intermedias para los chicos con discapacidad. Siguiente, Milton. Samuel. En nuestro país, la educación especial ofrece una serie de servicios que buscan mejorar el aprendizaje y la evolución del estudiante. Un proceso de habilitación de una manera integral. Integral, ¿por qué? Se involucra al estudiante. La familia juega un papel importante en ese proceso habilitatorio. Y ahí es donde ya vamos viendo en esta presentación cómo el trabajador social es parte de ese proceso de habilitación y el papel que desempeña o juega para ese proceso de habilitación. Y por supuesto, la comunidad que amalgama todo lo que son las normativas y que da la oportunidad a una persona con discapacidad que se pueda desarrollar de la mejor manera. Siguiente, Samuel. ¿Qué ofrecemos en el instituto? En el instituto se ofrecen servicios técnicos, ojo, que tienen que ver con la parte de fonoaudiología, terapia ocupacional, fisioterapia, psicología, consejería en rehabilitación, estimulación temprana y orientación familiar y trabajo social. Estas disciplinas en las cuales las he mencionado están en las 21 sedes de nuestro instituto a nivel nacional. En el caso de trabajo social, nosotros solo en el instituto somos 62 profesionales que estamos a nivel nacional. Y asimismo casi son las cantidades parecidas en psicología, fisioterapia, y en las que más tenemos son estimulación temprana y orientación, que aparte de trabajar con el instituto, trabajan paralelamente con lo que es el Ministerio de Salud. Y ellas, como ven primera infancia, que va del 0 a 5 años, y son la puerta para identificar a nuestros chicos con algún tipo de discapacidad, trabajan directamente en centros de salud que son los primeros temas de atención primaria en nuestras áreas rurales, urbanas que tenemos en el país. Pero no solo, la siguiente, Samuel, no solo contamos con este servicio a nivel técnico, sino que contamos con servicios médicos en la parte de paidopsiquiatría, neurología, oftalmología, otorrinolaringología y foniatra. Este es un equipo que dentro del proceso de ejecución de nuestros compromisos y dependiendo de la disciplina que lo vean, podemos hacer algún tipo de referencia, ya sea la parte oftalmológica, la parte foniatra y la parte entonces del complemento de psicología, sí refiere entonces a paidopsiquiatría y a neurología. Siguiente. Me dices cómo voy con el tiempo, Samuel. Bueno, Sí, caballero, sí, trabajo, creo. trabajo social en el ámbito de educación especial. Bueno, como todos sabemos, el trabajo social sabemos que es una disciplina, ¿verdad? En el caso de nosotros, tenemos un enfoque interdisciplinario en la atención con discapacidad. ¿Por qué? Porque somos parte, no es solo trabajo social, somos parte de un equipo interdisciplinario, el cual se centra, uno, en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Uno, se busca potenciar sus habilidades y transformar las condiciones de inequidad. ¿Por qué? Porque en años anteriores a surgir este instituto, y por eso le he hablado a Milton, que tengo mucho interés de hacer un levantamiento de información, una investigación referente desde cuándo nosotros como trabajo social empezamos a impactar en ciertos ámbitos de trabajo social de nuestro país, porque sería interesante ver en el instituto desde cuándo hemos empezado a transformar esas condiciones y poder levantar una data y medir el impacto que ha tenido este trabajo, específicamente trabajo social, y cómo ha ido evolucionando en miras de mejorar la atención
a las personas con discapacidad. Su intervención social, ¿a qué se dirige? Uno, por supuesto, al individuo que es el estudiante que está en un centro educativo, el estudiante que está en un aula de inclusión, en un centro de educación formal y es parte del proceso educativo, a la familia, que es bien importante para el proceso habilitatorio del estudiante y que juega un papel muy importante en los procesos para o de independencia del estudiante o de sobreprotección del estudiante, que son cosas que vamos a ir más adelante viendo de cómo vamos interviniendo para mejorar el aspecto de cuando los chicos no nos logran independencia y ver si el problema es en la familia, ver si es en el entorno donde se está desarrollando o ver si es en la escuela. Entonces también intervenimos en la escuela. ¿Por qué? Porque es el ámbito donde llega el estudiante con discapacidad. Es el ámbito donde va a estar tenemos turnos, por ejemplo, de 7:30 de la mañana a 11 de la mañana, que van los primeros grados desde parvulario hasta sexto grado, y de 12:30 del día, que creo que en Perú son los mismos horarios con Panamá, de 12:30 mediodía a 5:30 entrarían los chicos que están, no sé cómo le llaman ustedes, nosotros le llamamos educación premedia, que tiene que ver con séptimo, octavo y noveno, y las carreras técnicas intermedias que trabajamos, que son gastronomía, comercio para la industria, eh, soldadura y construcción. Y lógico que también hacemos una intervención en el aspecto del equipo técnico. ¿Por qué en el equipo técnico? Porque al ver que estamos conformados o somos interdisciplinarios y yo tengo un chico con una condición que no me asiste a una terapia de fonoaudiología, que no me asiste a una terapia de ocupacional o a la parte física, el trabajador social da un seguimiento para ver cuáles son las situaciones que no permiten que el chico pueda estar asistiendo tanto a clases como a una terapia. Y hacemos una intervención en otros aspectos que ya tienen que ver con las instituciones paralelas o que nos acompañan en este proceso de educación especial, porque al final nosotros como instituto estamos bajo el paraguas de lo que es el Ministerio de Educación, que tiene que ver con la Ley 47, la Ley Orgánica de Educación en nuestro país. Siguiente. El trabajo social, ¿qué hace? Bueno, uno, sensibilizamos porque es lógico que cuando un padre recibe un diagnóstico de un hijo con una condición, ¿qué pasa? Hay un duelo, ¿verdad? Entonces se trabaja paralelamente con psicología para hacer ese abordaje y poder sensibilizar al padre, a la madre, al grupo familiar. Hay algo interesante cuando se da un diagnóstico con nuestros chicos con discapacidad. Muchos están con madres solteras. Esa es una línea que hemos podido estar observando y es un tema de investigación que estoy trabajando en el instituto, específicamente en la provincia donde yo trabajo, porque se evidencia que el padre le dificulta pasar ese duelo o aceptar que tiene un hijo con una condición con discapacidad. Es un tema interesante de estudio. Detectamos nuestros diagnósticos sociales porque nosotros tenemos dentro de nuestro trabajo o de el desarrollo de nuestro trabajo, tenemos códigos sociales en la área familiar, en la área de vivienda, en el medio ambiente donde se desarrolla, en la área educativa, en la parte cultural y en la parte laboral. Pero ¿qué pasa? Se atiende también al padre de familia, al alumno y con la parte operativa del servicio de educación especial. O sea, ese proceso de enseñanza que tiene el docente juega un papel muy importante en la información que nos pueda dotar para nosotros como trabajadores sociales a hacer una actividad acorde. ¿Por qué? Porque nosotros como trabajadores sociales no estamos al 100%. eh, por ejemplo, en el caso mío, a mí me tocan ver 269 estudiantes. Haciendo un paréntesis, nosotros, el instituto tiene una matrícula a nivel nacional de 17.000 estudiantes. A nivel nacional, 17.000 estudiantes con diagnóstico de discapacidad y que están inscritos y que reciben el servicio del instituto. De esos 17.000, un dato importante, casi tenemos 1.000
545 estudiantes con un diagnóstico de autismo que atendemos ya sea en las sedes o en las escuelas inclusivas. Luego que hacemos todo este proceso de detectar, de brindar un diagnóstico, de hacer un análisis integral, porque no puedo verlo por separado. Necesito leer un expediente, necesito la opinión del fonoaudiólogo, necesito la opinión del psicólogo, que se trabaja muy amalgamado. Iniciamos un proceso de intervención a través de ese proceso de investigar, valga la redundancia, el análisis de la situación, ¿verdad? Que es para lo que ustedes están estudiando. Pero ojo, era como decía un colega ayer, creo que de Chile, en la universidad a mí nunca tampoco me enseñaron a cómo hacer un informe social, a cómo esa experticia la va desarrollando uno con la lectura, con este tipo de intercambios, de obtener información, de leer. Existen los formatos y creo que en la mañana no, en la primera ponencia, me quedé con una pregunta de una chica que hablaba si, por qué no existía como un formato o una estructura para los informes sociales. Solamente, o sea, sí existe una sola estructura, que son los datos generales, la parte socioeconómica, pero ¿qué pasa? No todas las instituciones, en el caso del instituto, vamos al instituto, hay datos que no voy a necesitar, ¿verdad? Entonces mi informe social va a estar enfocado a la parte de discapacidad y a la parte educativa, pero sí va a necesitar dentro de su estructura la parte socioeconómica, la parte laboral, la parte de vivienda. Pero nosotros aparte le metemos dentro de ese proceso de levantar la información. Alguien tiene el micrófono encendido. Alguien se cayó porque dijo ay. ¿Listo? Entonces, dentro de ese proceso de llenar este informe, debemos fundamentarlo en elementos teóricos, epistemológicos, metodológicos, para que el trabajo se desarrolle con las personas con discapacidad y su familia. Y tomo como referencia el libro de intervención social escrito por Milton porque da mucho sobre el constante cambio que tenemos hoy en día. Las realidades sociales no son iguales a las que son hace 20 años. Necesitamos leer. Entonces, ese proceso en el tema de discapacidad, hace un par de años no teníamos tantas personas con discapacidad. Hay que investigar por qué se está dando. Entonces, esa intervención de trabajo social inicia con ver cuál es la situación, ¿verdad? Hacer un trabajo de pupitre, leer un expediente que existe, que tenemos en el instituto. No traje ninguno porque por normas legales no los puedo poner en pantalla porque son documentos legales, ¿verdad? Me hubiese gustado compartirlo, pero todos son documentos legales donde hay información muy delicada sobre el tema familiar o del individuo. Pero son documentos que tenemos en la institución y tú te vas al expediente a ver su parte médica, su parte pedagógica y su parte técnica. Y de ahí parte uno para hacer entonces la intervención y decir, perfecto, este es un caso que debo abordarlo de esta manera, este es un caso que aparte de abordarlo de esta manera, necesito canalizar con la Secretaría de Discapacidad, necesito canalizar con el juzgado por ciertas situaciones que se puedan dar. Siguiente, Samuel. Bueno, dentro de mis funciones en educación especial, siguiente. Uno, hacemos algo importante y tiene que ver con la recepción del caso. Y esto es algo que tenemos que aprender todos. Es importante recepcionar el caso. Toda acción profesional de trabajo social debe pasar por una recepción previa y necesaria para definir el tratamiento. No cometamos el error de agarrar un caso sin hacer esa recepción previa, de conocer al individuo, de leer un expediente si hay o no lo hay, de a ver qué hay construido de ese tema y si no, se inicia con entonces el proceso de evaluación, de reevaluación y por eso lo plasmo en la presentación. Si lo ven, dice evaluación o de reevaluación. ¿Por qué hablo en este caso de nosotros educación especial? Porque tenemos, a nosotros al instituto nos llegan muchos chicos que ya vienen por un proceso médico primero. Entonces nosotros en Panamá, en lo que es la caja del seguro, en el MINSA, que son los que dan el tema donde están los profesionales médicos para dar los diagnósticos
de discapacidad, hay trabajadores sociales ya. Y lógico que han hecho un proceso también de construcción de información y que podemos intercambiar esa información para que no haya una dualidad. En el caso de nosotros sí quiero recalcar algo. Los informes social por norma deberían trabajarse cada año, ¿verdad? Se hace una revisión para actualizar los informes sociales. En el caso del instituto, por la esencia del mismo y por el tiempo que pasan los chicos, nosotros lo estamos viendo cada 5 años. Al menos que haya un traslado para otro centro, se hace esa actualización del dato. Pero es importante hacer esa recepción del caso y dar esa lectura a ver si hay evaluación y si no, reevaluar y actualizar los datos. ¿Por qué? Porque la dinámica familiar pudo haber cambiado. De repente, Milton se separó de su esposa. Ya Milton vive solo y Milton se quedó con sus 3 hijos, ¿verdad? Perdió su trabajo y ahora es independiente. O Milton, nosotros tuvimos, ustedes saben que Panamá tuvo un tema muy fuerte de migración de Venezuela, ¿verdad? Entonces tenemos muchas personas que vienen de ese proceso y que se han establecido en el país. Entonces, todas esas dinámicas o todos esos contextos nos hacen o iniciar una evaluación o iniciar una reevaluación. Luego, durante ese aspecto, damos un seguimiento al proceso escolar. El chico entra al proceso escolar, ¿verdad? Vemos ese actuar dentro del aula, vemos el comportamiento de la familia en el proceso de educación especial, vemos ese comportamiento en el proceso de aprendizaje del estudiante dentro de su aula, su adaptación y todo ese proceso de aprendizaje. Por eso realizamos una observación en el aula, que es importante. Hacemos una entrevista con el docente especializado o de grado, también con el padre de familia, tutor o colaterales que puedan estar en el entorno, dependiendo del grupo familiar donde vive el estudiante. Entrevista que es necesaria también porque todos manejamos información distinta de directivos, supervisores dentro del instituto y del mismo Meduca. La orientación que es importante durante el proceso de educación especial, más que todo en los primeros grados, es fundamental para que el padre pueda varias cosas. Uno, hacer un aprovechamiento real del tiempo libre de nuestros chicos con discapacidad y cultivar el proceso de aprendizaje. ¿Qué pasa con muchos núcleos familiares? Mi hijo tiene discapacidad, mi hijo no va a aprender nada. Ahí está la primera barrera. Y tenemos chicos con condiciones de discapacidad que han logrado grandes cosas. O sea que la primera barrera es la familia. O sea, es importante hacer ese análisis eh, en conjunto y brindar esa asesoría. Por eso luego de la evaluación y la reevaluación se hace algo que se llama PEI, PESE, que son estudios del alumno y que van dirigidos. El PEI, que es un estudio que es individualizado, se realiza para estudiantes que están dentro del instituto, y el PESE, que es un plan establecido para los estudiantes que están entonces en las aulas inclusivas, en las aulas regulares, en las escuelas regulares. Algo que hemos visto en todas las presentaciones y que yo creo que ustedes muchos deben estar eh, entre primero, segundo año, tercer año de la formación de trabajo social. No sé, Samuel, ¿tú en qué año estás? ¿En qué año estás, Oye, Samuel, de trabajo Caballero, social? ¿En qué año estás? estoy en segundo año, tercer ciclo, Segundo caballero. año. Y ya tú has escuchado harto, bastante visitas domiciliarias. O sea, son parte, Todavía no sí, llegamos aún a eso. pero has escuchado que se Todavía. desarrollan visitas Sí, 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 domiciliarias. se ha escuchado, pero no Correcto. llegamos a la práctica aún. No has llegado a la práctica, pero ya has escuchado la terminología de la importancia que tienen las visitas domiciliarias y lo que contribuye a la información real y ajustada, a la información que necesitamos contratar. Y más que todo porque hay un aspecto importante, no sé si pasa en Perú, eh, y es que la discapacidad está muy ligada a la pobreza, muy, muy ligada. El porcentaje de nuestros chicos puede estar por encima del 87% que van al instituto, tienen condiciones de pobreza, tienen condiciones de riesgo social, tienen condiciones de situaciones muy vulnerables. Entonces, la visita social es un instrumento que nos brinda, o es una herramienta que nos brinda mucha información para poder ver de qué manera a través del proceso educativo también se les puede ayudar. La movilización de recursos a nivel institucional ya sea público
o privada. Entonces, son funciones, traté de resumirlas mucho, pero hacemos también otras funciones dentro del instituto como trabajadores sociales. Siguiente. ¿Mis instrumentos son importantes, son necesarios? Esa es una pregunta que nos hacemos. Parto del hecho de la importancia de algo. Los instrumentos son los que van a evidenciar, ¿verdad? Y son las herramientas que permiten a los trabajadores sociales realizar una labor de manera ética y eficaz. Ética, ¿verdad? No podemos ser ambiguos, no podemos inventar historia que hacemos. En muchas ocasiones se han cometido errores de escribir informes de pupitre sin constatar la información, si es cierto. Hay que hacer un proceso de abordaje, ¿verdad? De entrevista, de acompañamiento, pero también es necesario constatar la información. Nosotros en Panamá, los trabajadores sociales, debemos conocer y manejar estos instrumentos para cumplir con nuestra responsabilidad. Nosotros en Panamá, creo que al igual que todas las regiones, poseemos una idoneidad. Esa idoneidad, lógico que nos responsabiliza. Nosotros tenemos algunas normativas. Si bajas, Milton, por favor. Esto nos permite seleccionar el modo de intervención y los objetivos. Nos permite evaluar el proceso, evaluar el progreso de las intervenciones. Eso hacen los instrumentos. Nos permite garantizar las intervenciones que sean éticas, respetuosas y que propicias para el bienestar de las personas, ¿verdad? Y permitan realizar debidas diligencias. O sea, al tener los instrumentos, yo no puedo llegar a una institución y decir, bueno, necesito una silla de ruedas, necesito X medicamento, si no hay un respaldo de un informe social, de una valoración económica, de una visita domiciliaria, ¿verdad? De una valoración socioeconómica que me permita decir que la persona realmente necesita y que esté firmado y avalada por un trabajador social. Y eso se hace, esas solicitudes podemos hacerlas tanto a nivel público como a nivel privado. Algunos instrumentos de trabajo social que usamos nosotros eh, en el instituto, uno de cañón es el informe social. El informe social que tiene una estructura y que es un documento legal, totalmente legal, que debe, cuando en el caso de nosotros, debe estar firmado por el trabajador social con su número de idoneidad, le llamamos nosotros, o el registro que tenemos, y aparte debe ser firmado por la persona o las personas a la cual se le hizo la entrevista y se levantó la información en conjunto, va firmado por la persona, eso es obligatorio. La ficha familiar, que es un documento que acompaña a la visita domiciliaria, ¿verdad? Porque son dos documentos que tenemos, uno que es la ficha familiar que abarca todo un contexto de la composición de la vivienda, la distancia y todo este tema. Y un documento de visita domiciliaria que le llamamos valoración domiciliaria. Siguiente, Milton. ¿Cómo estamos con el tiempo, Samuel? Yo no sé por qué te digo Milton. Queda 8 minutos, caballero. Ok, instrumentos legales, bueno, son los instrumentos que tenemos, la ley 17, la ley 16, el decreto 173 y este importante, el último que es la resolución 01, que es el procedimiento, es cómo debemos elaborar un informe. No se elabora un informe por elaborarlo. Avanza con la siguiente, Samuel. Observación. Es necesario conocer nuestras normativas a nivel del país, de la región y a nivel global. Eso es fundamental. Comprender que la intervención como un proceso dinámico y constante de la evolución. Ahí me comí una M. La intervención social debe ser cada día más efectiva y transformadora. Ver la actualidad de nuestros países. Tenemos que generar información. Siguiente. El objeto de intervención de nosotros va al tema familiar, en el aspecto escolar, la negligencia que pueda haber a nivel familiar, el rechazo o sobreprotección de un menor, los problemas delictivos, si es población en riesgo, familias que no participan en el proceso habilitatorio, el bajo rendimiento escolar, la deserción escolar, aspectos de vivienda, movilización, aspectos laborales de los padres y procesos legales. Tenemos muchos procesos legales dentro del instituto. Siguiente.
Esto casualmente lo saqué del libro de intervención. Dice que el término intervención tiene en nuestra disciplina el factor común de la acción colectiva o individual para la transformación de una situación social. Ello implica que el punto de partida de la intervención es la valoración de una situación social, es decir, la idea de que ella debe ser cambiada. Ese es nuestro enfoque de intervención de trabajo social. Me gusta mucho este concepto que nos da Corbalán en el libro escrito por Milton y que tiene realmente la esencia de qué buscamos con una intervención. ¿Ok? Siguiente. El trabajador social parte de la evaluación socioeconómica necesaria, mantener comunicación con los estimuladores, con el equipo de MINSA, con la gente de la caja, de Meduca. Siguiente. Para corroborar los datos suministrados a través de distintas fuentes, ya sea de los docentes, de los padres, las madres, de los estudiantes, del expediente que pueda existir. Y en el caso del estudiante con discapacidad que no cuente con un informe social, se procede a la elaboración del mismo. Siguiente. Bueno, las valoraciones domiciliarias, ¿por qué las puse? Porque para nosotros, siguiente, determinamos el uso de esta técnica. Uno, es importante que se debe solicitar una referencia por escrito. Yo no voy a hacer porque ya mañana quiero hacerle una visita domiciliaria, no. Se debe revisar el expediente para ver los antecedentes registrados y determinar el objetivo de ir al hogar. ¿Por qué voy a ir al hogar? No se realiza ninguna visita al hogar sin previa coordinación y organización. En el caso de nosotros, en algunas áreas que debe estar en todos los países, hay áreas rojas o áreas de peligro, nosotros somos acompañados por la Policía Nacional. La información debe ser registrada en el formato de valoración domiciliaria y va a permitir alimentar el informe social. Siguiente. Creo que ya estamos terminando. El seguimiento social, que es fundamental y que es lo que nos permite vaciar en el informe social y revisar y conocer si las dinámicas socioeducativas con el objetivo de brindar una necesidad adecuada que pueda presentar el estudiante. ¿Por qué? Porque el estudiante ha mejorado. ¿Por qué? Porque el estudiante necesita una silla. El estudiante no puede subir a un aula. El estudiante tiene una movilidad reducida y el aula que le pusieron está en un segundo piso. ¿Por qué? Porque nuestros países todavía no están preparados para atender netamente a un 100% a la población con discapacidad. Siguiente. Otras acciones, bueno, hacemos atención en los centros escolares, tramitamos subsidios también, hacemos evaluaciones en conjunto cuando nos permite y hacemos formación y capacitación. Esto un poco busca desarrollar proyectos y hay algo que trabajamos y que vemos también y fue por la cual fui a Japón, que fue con el tema de rehabilitación basado en la comunidad, una experiencia muy buena en el tema de discapacidad. Siguiente. Bueno, para culminar hay retos. La educación especial tiene como objetivo garantizar el acceso de todas las personas a una educación inclusiva y de calidad, independientemente de sus discapacidades, de sus capacidades o discapacidades. A menudo las personas con discapacidad o trastornos de desarrollo enfrentan barreras de acceso a la educación, lo que puede perpetuar su exclusión social y limitar su oportunidad de desarrollo. Y por último, para mí lo más importante son estas dos cosas. Uno, se requiere un compromiso real y un trabajo interdisciplinario que atienda de manera integral el proceso de educación especial. Necesario un análisis crítico y reflectivo por parte de trabajadores sociales y otros profesionales. No crean, nos falta hacer mucho por la educación especial en nuestro país. Se han logrado cosas, pero necesario todavía reorganizar algunas cosas en el tema de infraestructura, en el tema de acceso, hay que mejorar. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Espero haber estado en el tiempo. Es un tema muy amplio, pero tratamos de cortarlo a lo que hacemos o lo que hace el trabajador social en educación especial. Gracias a todos. Gracias, caballero, gracias por la ponencia, ha sido eh, muy bonita, la verdad. Y ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Primeramente, en el quiz van a enviar un link y van a tener 2 minutos para que se puedan registrar en la sala, ¿no? Y luego 3 minutos para poder responder las preguntas de manera rápida.
Bueno, eh, disculpas por la demora. Caballero, eh, ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Va a ser primero por los participantes de esta reunión. Si no, ya sería con mi persona, ¿no? ¿Alguna, algún participante que desee levantar su mano? Ya, hay una pregunta sobre cómo acceder al informe social del MINSA y otras instituciones que atendieron antes del estudiante PSD para cancelar su plan de acción e informe social. Bueno, nosotros se trabaja articuladamente, ¿no? Como es un documento legal, se le pide al padre que pida una copia del informe y que lo traiga para ponerlo en el expediente de la institución. Y así se procede porque al final el padre es el representante legal del chico con discapacidad o la persona con discapacidad y de esa manera se trae copia. No se trae el original, sino se le pide una copia a la institución que pudo elaborarlo previamente. Eso se hace en el proceso de recepción del caso y se le consulta si le han aplicado algún informe social, si se levantó algún tipo de informe y hacemos la coordinación con la institución. No sé si le respondí la pregunta. Creo que sí, sí, creo que sí, sí. ¿Alguna otra pregunta que alguien desea realizar? Ok, entonces yo haré una pregunta, caballero. Eh, Esta es una pregunta sobre la intervención social, que dice, ¿cómo influye la falta de recursos educativos y profesionales en la intervención social, pero más ligado a lo que es la discapacidad social y la inclusión, ¿no? Lo que nos estaba usted exponiendo. ¿Repites? ¿Me repites el inicio que no se te fue como la señal? Ay, perdón, disculpe. Dice, ¿cómo influye la falta de recursos educativos y profesionales en la calidad de la intervención social? Ligado más que nada a lo que usted mencionó sobre discapacidad e inclusión Bueno, social. Samuel, mira, una pregunta que creo que es la parte medular no solo en el tema de educación y tiene que ver con los recursos. Yo creo que en trabajo social es una lucha constante en la mayoría de nuestras instituciones y es algo para lo que ustedes también tienen que estar preparados cuando llegan a ese proceso de ser profesionales de alguna instancia. La asignación de recursos es bien complicado. En el caso de educación especial, en el caso de la intervención, eh, a veces se dificulta porque no hay un vehículo para atender un caso. No hay el recurso para dar solución, ponte, a un par de lentes para un chico con una baja visión. No tenemos el recurso para comprarle un audífono a un chico eh, que tiene una situación de pérdida auditiva bilateral, ¿verdad? O ahorita una situación apremiante que es el tema de las sillas para los chicos con parálisis cerebral. Entonces, ese proceso, porque es el proceso de habilitar, si yo llevo un chico con parálisis cerebral a tomar o a recibir educación especial, la mamá no lo puede tener todo el tiempo en sus brazos o no lo puede tener en una condición, necesita una silla. Ahí es donde el recurso juega un papel importante para ese proceso de intervención. O, por ejemplo, en el caso de los chicos con autismo que necesitamos aulas multisensoriales, el recurso juega un papel importante para poder desarrollar y tener un aula donde el estudiante con trastorno espectro autista pueda fortalecer
o desarrollar y esas habilidades que necesita. Entonces el recurso es fundamental para ese proceso de enseñanza en educación especial. No sé si te respondí la pregunta, Samuel. Sí, caballero, sí. eh, me gusta la respuesta, gracias. También quisiera hacer otra pregunta con respecto a eh, ¿de qué manera el trabajador social puede facilitar la integración de estudiantes con necesidades especiales en aulas regulares? Bueno, casualmente nosotros estamos divididos, yo pertenezco a lo que es el instituto, que es el especializado en la parte de discapacidad, pero también hay un gabinete psicopedagógico que está en en las escuelas regulares. ¿Cómo nosotros somos ese ente o ese puente? Por muchas razones, o cómo logramos. Nosotros sensibilizamos, nosotros actuamos, conocemos el día a día, vamos a las aulas. Por eso una de las intervenciones que veía que te planteaba era la observación en aula, porque me va a permitir de ver cómo es ese proceso de adaptación en inclusión, ver qué puede estar fallando, si la estrategia del maestro, la adaptación de los estudiantes y poder armar una estrategia en conjunto con el equipo técnico y el docente especial y el docente de grado para poder hacer más amigable ese proceso de inclusión del estudiante con algún tipo de discapacidad. Gracias, gracias, caballero. Eh, Quería hacer una última pregunta más, nada más. Eh, ¿Cuáles serían los modelos de intervención interdisciplinaria más efectivas en la atención a estudiantes con necesidades educativas especiales? Bueno, en los modelos de intervención más efectivos que tenemos, bueno, nosotros hemos trabajado mucho con el modelo sistémico, ¿verdad? Que nos ha estado dando algún tipo de resultado. Ahora, por eso te decía que era bien importante hacer un estudio para medir qué cosas han hecho antes y que nosotros como trabajo social, porque relativamente el proceso de trabajo social en educación especial no es muy viejo en Panamá, es bastante nuevo. Estamos también en un proceso de aprendizaje y que no nos hemos sentado a sistematizar estas experiencias y que nos pueda decir, este es el modelo más efectivo, este es el modelo que me pueda dar resultados, que no solo, ojo, un poco te devuelvo la pregunta, es, no sé si el modelo puede ser efectivo para un chico con una condición de discapacidades múltiples o un chico con una condición de síndrome de Down o autismo. O sea, hay que medir todo ese tema y por eso hablaba en la ponencia, si viste, ¿qué dice mi ponencia, Samuel? Las últimas palabras, dice, un desafío para la intervención social. Por eso, porque ahorita, como trabajadores sociales, tenemos ese desafío de armar esa estructura y esa base teórica acompañada de las experiencias que hemos tenido para ver cuáles son los modelos más acertados y atinados para poder dar un acceso real a las personas con alguna condición de discapacidad. Gracias, caballero. Gracias, me ha gustado su ponencia, ha sido muy educativa y quería dar un pequeño resumen sobre mí. Bueno, yo tengo una visión corta, uso lentes de alta medida, una media 14, y uso audífonos de muy pequeño. Consta de que esto sucedió porque mi mamá tuvo rubiola en el primer trimestre y yo nací con problemas de visión y con problemas de audición. Esto Ha sido un no, obstáculo. no, ¿cómo? No ha Sí, sido un obstáculo. no ha sido un obstáculo para mí y ahora estoy acá y he escuchado su ponencia y siento que es algo como que muy motivador y alguien que de verdad yo también quisiera hacer algo como usted y seguir en lo que es educación, ¿no? Me Bueno, gusta mucho. Samuel, mira, quiero sumarte desde ya porque la verdad esto ha sido un puente para mí. La verdad cuando me contactaron, no sé quién me refirió, pero recibí el número de Milton, pensé que era alguna estafa, pero bueno, al final ya cuando se fue formando todo el tema y me pedían lo demás, me dije, oye, es un tema serio.
Nosotros en septiembre celebramos el Día Internacional, el Día Nacional de Trabajo Social en Panamá, el 6 de septiembre. Y me gustaría, no quiero perder contacto contigo, me gustaría porque en el ámbito de educación especial yo también fui director de un instituto de formación profesional y logramos hacer esa apertura para chicos con algún tipo de discapacidad que antes no se hacía. Tuve dos autistas que se graduaron de mecánicos. Y era interesante ver eh, cómo podemos hacer grandes cosas. Con la experiencia también, el intercambio que tuve en Japón, yo, parte de este proceso de aprender y meterme más en el proceso educativo fue que a la cafetería donde yo iba, todos los chicos que me atendían eran autistas. El que cobraba, el que servía, el que hacía los diseños en el café. Entonces, yo creo que somos nosotros los que ponemos las barreras. Y nuestra familia, y felicitar a tus padres y felicitarte a ti. Ya te había observado porque uno en estos, yo tengo 12 años de estar en el instituto, uno va aprendiendo y va copiando cosas de los especialistas, del PAIDO, del psicólogo, del fono, del terapeuta, y ellos van aprendiendo de nosotros los trabajadores también sociales, porque dentro de ese equipo de trabajo todos jugamos un papel importante para mediar, para atender, para buscar ese equilibrio y poder entender que una persona con una condición de discapacidad, ya sea auditiva, visual, ¿verdad? Mental, física, ¿verdad? No es él, sino es las barreras que le ponga al medio. Así que esto, tienes mi teléfono, pídele mi correo a Junior, porque sí me gustaría que me dieras una ponencia a nosotros los trabajadores sociales y como futuro trabajador social. Espero ir a su universidad, la verdad espero ir, y la verdad muy agradecido con la invitación y espero que la ponencia haya sido ajustada a lo que he solicitado. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, caballero, muchas gracias.